Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar. Hoy vamos a hablar sobre el máster en dermocosmética y formulación de AMIR. Y bueno, me voy a presentar para aquellos que no me conozcáis. Yo soy una exalumna del máster. Yo hice el máster en la promoción del 2024-2025. Y bueno, la verdad es que para mí fue una aventura porque, bueno, ya sabéis que este máster es multidisciplinar, va enfocado a profesionales de la salud. Y bueno, yo soy enfermera especializada en la parte de dermoestética y cuando hice mi formación de dermoestética me di cuenta que se quedaba el máster como muy simple o muy corto en el sentido de todo lo que puede aportar la dermocosmética, sobre todo a nosotros a nivel de profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, decidí buscar más información para complementar mi formación en dermocosmética y encontré el máster de AMIR en dermocosmética y formulación y la verdad es que, bueno, pues para mí fue algo muy bueno, fue una formación que la verdad es que no me esperaba que me fuese a aportar tantas cosas positivas y sobre todo que me abriese el futuro. A lo que tengo ahora mismo, que en realidad, pues bueno, esto me abrió las puertas a poder colaborar con compañeros míos de medicina estética. Hemos montado una clínica y tengo una consulta de dermocosmética en esa clínica de medicina estética y trabajamos en equipo multidisciplinar y la verdad es que esta formación me ayudó muchísimo a complementar esta parte y pues bueno, a dedicarnos a esto que yo creo que la verdad es que es un campo que hoy en día es muy solicitado porque siempre lo decimos, tenemos muchísimo consumo de la dermocosmética, pero no siempre avalado por profesionales sanitarios donde dan una educación en cuanto a una base científica, ¿no? Que yo creo que es algo fundamental. Entonces, bueno, pues para introduciros un poquito más en qué consiste el máster, para mí, pues una de las cosas más importantes de este máster de dermocosmética y formulación es que no se queda solamente en la teoría, sino que tiene una parte práctica muy completa y muy importante, ¿no? Que fue algo de lo que a mí también me daba un poco más de miedo porque hay muchísima formulación y práctica en laboratorio, pero que luego una vez que tienes una base consolidada teórica, la teoría se hace muy fácil y los profesores y los coordinadores del máster te ayudan muchísimo a introducirte en esas prácticas y la verdad es que para mí fueron, vamos, lo mejor de todo el máster, ¿no? A lo largo de todo el máster vamos a aprender a conocer mejor la piel, que yo creo que eso es algo bastante importante, a identificar también sus necesidades, que sobre todo los profesionales de la salud que venimos ya de una formación previa, la verdad es que viene muy bien para complementarlo y también a entender para qué sirve cada principio activo. Pero es que además podemos ver todo el proceso que hay detrás de la elaboración de un cosmético, que al final es de lo que se trata en este máster, ¿no? Entonces, bueno, para introduciros un poquito más en él, vamos a hablar de las consideraciones más generales del máster. Tenemos que saber que es un máster de título propio, avalado por la Universidad a Distancia de Madrid con 60 créditos ECTS. Son créditos puntuables en bolsas de empleo, oposiciones y que además te da un respaldo de la Universidad a Distancia de Madrid, donde te dan tu título y puedes complementar perfectamente tu formación de una manera avalada y con una base científica que muchas veces es lo que necesitamos, ¿no? ¿Cuánto dura el máster? Bueno, pues dura 8 meses, tenemos dos ediciones al año, una que empieza en abril y otra que empieza en octubre. Yo hice la que empezaba en abril y la verdad es que la disposición de la parte teórica de los diferentes módulos estaba súper bien organizada y ya no solamente eso, sino también la disposición de las rotaciones de prácticas, ¿no? Que ya os digo que para mí fueron lo mejor. ¿Qué es lo que a mí más me gustó? Pues que es un formato semipresencial y flexible. Para mí era fundamental porque al final yo complementaba mi formación con el trabajo asistencial, también trabajo dando clases, entonces al final pues necesitaba un máster que se adaptase muchísimo a mi disponibilidad y la verdad es que para mí fue perfecto porque las clases teóricas están grabadas en alta calidad, de manera mensual te van abriendo los módulos y tienes un calendario completamente establecido, pero que tú puedes ver las clases cuando a ti te vengan bien y sobre todo con la flexibilidad de que no tienes tiempos ni estás acotado en horarios, que para mí eso era fundamental porque yo llegaba a lo mejor de trabajar a las 10 de la noche y tenía justamente después de cenar un ratito y me ponía ahí a ver las clases ya a mirar mis apuntes, ¿no? Y luego lo que también me gustó mucho es que yo veo importantísimo que un máster de estas características tenga prácticas
Y este máster las tiene, pero no solamente eso, sino que te dan mucha disponibilidad en cuanto a poder organizarte para poder asistir, porque tenemos prácticas, ahora vamos a hablar de ellas, pero son en diferentes comunidades, pero sí que es verdad que te avisan con muchísimo tiempo para que tú puedas planificar tu fin de semana para que puedas ir a hacerlas y son completamente recomendables. Siempre es verdad que te dicen que las prácticas no son del todo obligatorias, pero son imprescindibles para poder conocer el máster en su profundidad y sobre todo aprender lo que realmente nos importa, ¿no? Yo creo que son completamente necesarias. Hay 100 horas de prácticas, tanto presenciales como teórico-prácticas, porque hay alguna parte de esas prácticas que te las dan de manera teórica para que tú las prepares inicialmente, incluso hay alguna práctica que es virtual, que también está fenomenal, y luego otras que sí que tienes que ir de manera presencial. Y además de eso, pues los docentes, ¿no? Que os voy a contar, que consta de un equipo súper especializado y altamente reconocido. Por ejemplo, la coordinadora de nuestro máster Minerva, que es maravillosa, se dedica exclusivamente a la formulación, ella es química y además aparte de eso tiene una marca propia de productos cosméticos junto con otra compañera, por lo tanto la verdad es que eso nos aportaba muchísimo valor porque además de todo lo que nos contaban, jolín, pues veíamos que eso al final podía ser posible, ¿no? Que muchas veces digamos que esa es la base de todo. ¿A quién va dirigido el máster? Como os decía, al final, pues bueno, somos profesionales sanitarios y por lo tanto, pues tiene, digamos, cabida para todos los profesionales de la rama sanitaria, farmacéuticos, que es verdad que la demanda más grande del máster son farmacéuticos. Cuando yo hice la formación, que además tuve la oportunidad de conocer a un montón de personas maravillosas dentro del máster, que además me han acompañado y han salido siendo amigas, que eso también es algo muy bueno, pues había farmacéuticos, químicos, incluso una ingeniera química, biólogos, médicos y enfermeros, ¿no? Por lo tanto, un equipo muy multidisciplinar donde todos nos aportábamos muchísimo. Por ejemplo, yo en mi grupo de amigos que hice del máster, pues había un médico, había 4 farmacéuticas, había una ingeniera química, yo que era enfermera, entonces al final, pues bueno, era muy interesante ese vínculo, ¿no? Y esa simbiosis que teníamos todos a la hora de ver cómo podíamos complementar todos nuestros conocimientos a nivel sanitario en algo como esto que es tan importante, ¿no? Y sobre todo, pues también tener claro cada uno a cómo después vas a redirigir, ¿no? Tu carrera profesional con lo aprendido, ¿no? Pues, por ejemplo, había muchos farmacéuticos que ellos lo querían, pues, para poner en su farmacia una parte de dermocosmética y hacer asesoramiento de dermocosmética. Había otras personas, por ejemplo, una chica que era ingeniera bioquímica, que lo que le interesaba era crear su propia línea cosmética y quería saber formular. O también, por ejemplo, pues había un médico que lo que ellos querían era integrar esa consulta dentro de sus clínicas de medicina estética. Por lo tanto, yo creo que al final hay tanta diversidad que yo creo que, pues bueno, puedes encaminar muy bien luego tu salida profesional, porque el máster efectivamente tiene muchas vertientes en las que luego te puedes especializar, ¿no? Como la parte de marketing, que eso también es importantísimo, visitadores médicos, ¿no? De muchas casas comerciales de cosmetología o, por ejemplo, en consultas de medicina estética con la consulta reconocida, ¿no? de dermocosmética, farmacéuticos para aplicarlo desde el punto de vista de la dermofarmacia, biólogos, ingenieros. Bueno, al final ya os digo que yo creo que va dirigido a un grupo muy completo y muy diverso, que al final es algo muy bueno y además el máster te va marcando esos módulos donde tú te puedes especializar un poquito más y aprender de ellos, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poquito la estructura de las prácticas, ¿no? Al final, yo creo que con todo lo que hemos hablado durante las prácticas, lo que realmente queremos llegar es a trabajar directamente, pues bueno, con diferentes materias primas y a crear, pues, nuestras propias formulaciones desde cero, ¿no? Que es una parte muy importante y mucho peso que tienen nuestras prácticas. Vemos qué función tiene cada principio activo, qué función tiene cada ingrediente, cómo se combinan entre ellos y que debemos tener en cuenta para conseguir un producto seguro, estable y que realmente sea eficaz y que sobre todo pase todos esos controles de seguridad que necesitamos, ¿no? Al final yo creo que esta parte práctica es fundamental porque te permite poner en marcha o en práctica todo lo que has ido aprendiendo durante el máster y entonces al final no se trata solamente de conocer los productos o recomendar en algunos casos un skincare o una rutina concreta, sino también de aprender de verdad por qué elegimos unos activos y no otros y cómo se formula, ¿no? Ese principio activo o ese cosmético desde el principio. Yo siempre lo digo, al final cada paciente es un mundo, la piel pasa por muchos estados y hay que adaptarse
al 100% a cada persona de manera individualizada, ¿no? Y hacer un seguimiento, porque al final como la piel pasa por tantos estados, pues al final pues tú puedes recomendar una rutina cosmética que a las 8 semanas, cuando haces el seguimiento, ves que a lo mejor no está funcionando bien o que ese estado de esa piel ha cambiado y necesita otros principios activos, ¿no? Por lo tanto, al final esto te lo da muchísimo la práctica, y viene fenomenal, ¿no? Además, en todas estas prácticas que vamos a tener, pues vamos a aprender a conocer la piel, que eso también es importantísimo, sobre todo para aquellas personas que no vienen de una base a lo mejor previa, pues te enseñan a aprender bien la piel, a identificar sus necesidades y a saber, pues eso, qué principios activos, que es lo que estábamos comentando, pues funcionan mejor en cada caso, ¿no? Y al final, pues de esta manera no solamente aprendemos qué ingredientes lleva un cosmético como tal, sino para qué sirve cada uno y cómo se combinan, ¿no? Lo que os decía, pues para tener un producto más bien seguro. Entonces, pues bueno, si empezamos un poquito a hablar de las prácticas como tal, empezamos al principio de todo con un taller sensorial y análisis de producto. A mí esta práctica, pues la verdad es que me gustó un montón, porque, bueno, porque aparte de ver cómo se consiguen diferentes texturas con los diferentes ingredientes, pues también pues no solamente se basa en decir, bueno, pues es que a mí me gusta esta textura o este olor, sino también la importancia que tiene y cómo influye, ¿no? en el resto de personas, que eso también es importantísimo. Pues tú a la hora de recomendar un producto cosmético, pues ya habiendo hecho esta práctica, tú sabes qué producto es más sensible a la piel, cuál va más indicado a cada estado y sobre todo, pues cuál le puede venir mejor, ¿no? Según también sus necesidades y no solamente sus gustos. Por lo tanto, a mí me parece una práctica súper buena, una práctica súper chula, que además esta práctica se hizo en Madrid, en la sede de Madrid, y estuvimos unas 5 horas compartiendo con Minerva pues un espacio que la verdad es que a mí me resultó muy gratificante, sobre todo porque fue la primera práctica y me gustó muchísimo, ¿no? Y además, aparte de la práctica como tal, pues también tienes clases teóricas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es súper importante. Luego también tenemos las prácticas de nanotecnología en un laboratorio. Estas prácticas relacionadas con la nanotecnología trabajamos conceptos como la encapsulación de activos y los sistemas de liberación controlada, que al final lo que hacen es que permiten proteger determinados ingredientes, mejorar su estabilidad y favorecer que actúen de una manera concreta como más nos interesa a nosotros. Entonces, esta práctica la hicimos en Albacete, en un laboratorio que nos la dio un profesor también excelente, con muchísima experiencia en este ámbito, que la verdad es que fueron 7 horas de prácticas, una mañana y parte de una tarde súper completas, donde aprendimos todo lo relacionado a la nanotecnología. Primero tuvimos una clase teórica y luego tuvimos la clase práctica en el laboratorio, y la verdad es que a mí me gustó muchísimo porque al final, desde mi punto de vista, yo tampoco había hecho mucha práctica en laboratorio, fue mi primer contacto y fue muy enriquecedora. Además, aparte de eso, en Albacete tienen justamente allí el botánico, por lo tanto nos hicieron una visita guiada y nos enseñaron pues todas las plantas donde sacaban o donde proporcionaban de esa materia prima y de esos principios activos, ¿no? Y también pues bueno, fue bastante interesante y la verdad es que me sirvió muchísimo pues para tener ese primer contacto con el laboratorio. Y luego las siguientes prácticas que tuvimos son las prácticas de formulación. ¿Vale? Al final, las prácticas de formulación para mí son las más interesantes. En ellas trabajamos directamente con materias primas y elaboramos diferentes formas de productos cosméticos. ¿Qué es lo que más te enseñan en estas prácticas? Pues bueno, te enseñan sobre todo a aprender a diseñar una fórmula, ¿vale? Sí que es verdad que ellos también ya te dan unas fórmulas específicas que están patentados por ellos, y tú lo que haces también en el laboratorio es llevarlas a cabo, digamos, crear tu propio producto cosmético, que además hicimos como unos 12 o 13 o 14 productos cosméticos, donde no solamente eso, seleccionas los activos, calculas las cantidades, las pesas y los combinas correctamente con sus ingredientes para poder tener esa fórmula que ya está patentada y que ya está estable, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y es segura. Además de eso, una vez que la teníamos ya elaborada, nosotros le dábamos nuestra textura, le dábamos nuestro olor característico y además las envasábamos. Y yo, vamos, me llevé a casa como 12 o 13 productos cosméticos que habíamos creado nosotros en el laboratorio, que los estuve usando durante un tiempo y la verdad es que pues con unos resultados buenísimos, ¿no? Y al final, pues oye, el tener esa experiencia previa y el haber podido compartir eso y encima poder usarlo, pues a mí me gustó muchísimo, la verdad.
Luego, una vez que hicimos estas prácticas en Valencia, que fue un fin de semana, 2 mañanas completas, tuvimos las prácticas de tratamiento médico-estético en Madrid, que la verdad es que fueron genial. Yo ya llevaba una base de todo esto, pero me sirvió muchísimo pues, para tener una visión distinta aplicada a la dermocosmética, porque también te enseñan pues, a valorar la piel del paciente, a ver qué tratamientos médico-estéticos le pueden ir mejor. Y a mí fue una experiencia también muy gratificante, que incluso pues, otros compañeros que no son quizás de medicina y que son farmacéuticos y tal, pues esa clase, verla también les sirvió mucho de aprendizaje y también pues para complementar esa parte de la dermocosmética, ¿no? Eso fue un día completo en Madrid y la verdad es que estuvo muy bien, la verdad. A mí me gustó muchísimo. Y la que también me encantó, que es la siguiente que os voy a contar, es la práctica de dermoanalizadores y consejo farmacéutico. Bueno, esa fue en Madrid también 5 horas, una mañana completa, que nos la dio una farmacéutica que se dedica exclusivamente a esto, ¿no? A consejo, al dermoconsejo, ¿no? Y tenía, pues bueno, una consulta de dermoconsejo en su farmacia, donde nos introdujeron los dermoanalizadores. Bueno, a mí me fascinó porque sí que es verdad que te enseñan a cómo utilizar un dermoanalizador y sobre todo cómo interpretar los estados de la piel conforme a ese dermoanalizador. Y con esos datos analíticos objetivos, ahí sí que ya tú podías personalizar la rutina a tu paciente. Y al final, pues es tener datos muy objetivos para saber si esa piel es grasa, no es grasa, es seca, si necesita hidratación porque está deshidratada. O en su caso, pues es una piel un poco más envejecida y necesita a lo mejor pues un plus de, por ejemplo, un DMAE. O si tú en ese momento ves que esa barrera cutánea está alterada, pues puedes añadir un cuidado con una crema específica con ceramidas. Entonces al final le planteas según su estado objetivo de la piel que has visto en el dermonalizador una rutina completa y es maravilloso porque al final lo que haces es hacer un seguimiento del paciente, que eso también te lo dicen mucho. No vale que tú pongas una rutina con el dermonalizador durante una semana, por ejemplo, o que ya lo siga durante meses y meses, porque al final esa piel puede cambiar en su estado o puede que algo que le hayas recomendado no le ha ido bien y está genial volver a ver de manera objetiva esos datos después de haber aplicado la rutina porque ves la mejoría objetiva y el paciente lo ve. Y al final es una forma de fidelizar al paciente y ya no solamente eso, sino de hacerle un seguimiento y que el paciente encuentre su rutina perfecta de manera individualizada. Que eso es algo que yo creo que hoy en día es lo que más necesitamos patentar, ¿no? Como profesionales sanitarios. Por lo tanto, esta práctica también la recomiendo un montón, que a mí me gustó muchísimo. Y luego también tenemos la visita guiada al laboratorio de Bionos, que también fue en Valencia, pues bueno, un poco más introducida al mundo de la industria, ¿vale? Sí que es verdad que todas aquellas personas que se quieren dedicar al mundo de la industria está fenomenal porque te introduce mucho. Sí que es verdad que en mi caso no era mi caso particular, pero yo sé que muchos compañeros sí que le vinieron fenomenal y la verdad es que la aprovecharon fenomenal y fue muy bien. Por lo tanto, podríamos decir que esta es la estructura de prácticas que vosotros vais a hacer durante el máster. A ver, que voy a pasar la diapositiva. Perfecto. ¿Novedades que tenemos en las nuevas ediciones? Bueno, pues hay jornadas en dermocosmética, que está súper bien porque al final, pues bueno, es actualización de toda esa base científica que hemos ido hablando, ampliación de las clases teóricas y luego también muy vinculado a las nuevas tendencias, por lo tanto es información completamente actualizada, que yo creo que eso es súper necesario. Termoconsejos según patologías, que esto también es muy específico porque, bueno, pues está muy bien conocer diferentes patologías para poder intentar aplicar el dermoconsejo sin perjudicar al paciente, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, los profesionales en el momento que hay una patología y una alteración tienen que ser los dermatólogos y en el momento que tú veas algo que no sea normal tienes que derivar, esto es algo imprescindible que nos lo van a repetir un montón de veces durante el máster, pero sí que es verdad que bueno, que el tener un poco pues, de noción sobre estas patologías, pues puedes afinar mucho más con tu dermoconsejo para beneficiar al paciente, ¿no? Luego también inteligencia artificial aplicada a dermofarmacia, que de hecho nosotros tuvimos un webinar sobre esto y fue súper chulo como la IA, ¿no? Que hoy en día está tan presente en nuestras vidas, pues nos puede ayudar a todo el tema de la dermofarmacia, redes sociales, etcétera, que hoy en día pues al final la divulgación científica está muy presente en todo este ámbito.
También va a haber novedades de nutricosmética y neurocosmética, que también es algo que está últimamente muy a la orden del día. Y luego masterclass de dermoconsejo en streaming, para que podáis verlo, con seminarios técnicos de principios activos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que se va a quedar todo muy, 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 como muy completo, ¿no? Y luego, pues, cosas previas que nosotros tenemos ya de base y que continuamos con el máster, pues formación orientada a la práctica, que esto es lo que os he dicho, que al final la práctica en un máster de estas características es lo que le da el valor de tu formación, eso es imprescindible. Luego, los docentes que tenemos, que son altamente especializados y referentes en su sector, para mí es algo de lo que más valoro, porque el conocimiento en algo tan específico que tienen ellos es alucinante, sobre todo Minerva. Yo la tengo ahí en un pedestal, que es la coordinadora del máster, porque nos enseñó tantísimo y con tan buenas referencias y una base tan buena que la verdad es que, pues bueno, al final tener docentes así son súper importantes y da gusto, ¿no? Luego además te dejan 24 meses de suscripción gratuita a la SEC, que yo me suscribí y está súper bien porque bueno, estás al día de un montón de cosas relacionadas a todo el tema de la dermocosmética y la formulación, para que lo tengáis en cuenta. Y luego lo que os decía, pues el máster tiene un enfoque muy mixto, ¿no? Pues tanto de industria como de farmacia, como entorno asistencial, medicina estética. Al final, yo creo que una vez cada uno en su campo, pues una vez que hace el máster va buscando su hueco en lo que realmente pues más le puede gustar para especializarse, ¿no? Luego también hay una posibilidad para todos aquellos que se quieran dedicar a la industria. Hay prácticas en industria donde además tienes su seguro de responsabilidad civil. Incluso a veces luego te dan becas en las que puedes participar con ellos. Alguna compañera se lo ofrecieron, por lo que también es una oportunidad muy buena si os queréis adentrar en este sector. Ya os digo que en mi caso yo me enfoqué más al tema de dermanalizadores, dermoconsejo y demás, pero está súper bien también. Y luego, pues bueno, hay un grupo de alumnos donde vais a estar acompañados tanto antes como después del máster, ¿no? Entonces, pues bueno, al final yo creo que es todo bastante completo y muy complementario, ¿no? Aquí viene algo mucho más detallado de la estructura de las prácticas, ya para volver a hacer un repaso más rápido, la práctica uno que fue el taller sensorial, ¿no? Y el análisis de producto que se realiza en Madrid durante un sábado. Se hace en la sede de Careruega y lo hace Minerva Abad, que os digo que es una de las coordinadoras del máster, que es maravillosa, son 6 horas. Generalmente yo creo que estuvimos como de 9 a 2, de 9 a 3 más o menos. Y lo que os decía, ¿no? Ahí lo que vamos a hacer es una clasificación sensorial de los emolientes y luego también un análisis de productos cosméticos. También sí que es verdad que nos explicaron una parte más teórica sobre obligaciones legales, ¿no? A nivel de etiquetado de productos cosméticos y luego también estuvimos leyendo INCIS y sobre todo te enseñan a ver que cuando tú lees un INCI, pues cuáles son conservantes, cuál es principio activo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que al final el poder hacerlo de manera presencial y de una manera práctica, pues te enseña muchísimo más, ¿no? A saber valorar este tipo de productos. Luego la práctica de nanotecnología, lo que os decía que era en Albacete durante un fin de semana, que el profesor que nos lo impartió, Enrique Niza, y yo elegí, por ejemplo, un domingo, pero sí que es verdad que tienes la disponibilidad de elegir el día que mejor te venga, si el sábado o el domingo. Y también, pues eso es un día completo, desde las 9 hasta las 5. Súper completa también, que es lo que os he dicho antes, donde pues vais a ver formulación de liposomas, encapsulación, formulación de aspasomas y luego también las nanopartículas lipídicas, ¿no? Que también nos enseñaron cómo se podían crear y cómo las integraban a los productos cosméticos para mejorar su rendimiento. Luego la práctica 3, formulación en laboratorio, todo lo que os he contado, ¿vale? Para resumiros, pues se realiza en Valencia durante el fin de semana completo, ¿vale? Generalmente te avisan con mucho tiempo de ese fin de semana, que lo imparte además Minerva Bach también, que es maravilloso, ahora os voy a enseñar unos vídeos, y suele ser 14 horas, un sábado y un domingo, de 8 a 3 y de 8 a 3. Es verdad que se aprovechan muchísimo, por lo tanto, pues bueno, yo me fui el fin de semana y aproveché también luego las tardes para comer un arrocito, estar en la playa, o sea que también me sirvió un poco de desconexión el hacer las prácticas, por ejemplo, en mi caso, en una ciudad que no era la mía, pero la verdad es que fue una experiencia súper positiva. Y pues nada, ibas a hacer un montón de fórmulas de principios cosméticos y de cosméticos en general, ¿no? Vais a formular vosotros, vais a hacer emulsiones, serums, geles. Yo me acuerdo que hicimos peelings químicos, también hicimos solares, hicimos cremas con pigmento, con color.
y bueno, generar un montón de principios activos que envasamos y nos llevamos a casa y yo los estuve usando, ¿eh? Durante mucho tiempo. También hicimos agua micelar, jabón íntimo, un montón de cosas y está súper chulo porque al final, según cada producto cosmético, dependiendo la zona donde tú te lo vas a aplicar, pues tiene un pH diferente, tienes que ir ajustando el pH. Bueno, la verdad es que está súper chulo. Luego, pues bueno, la práctica clínica y tratamiento médico, que es lo que os decía, que en este caso la dio la doctora Lorena Baquer, que bueno, que hizo tratamientos estéticos habiendo modelos, que en este caso éramos los alumnos, y sí que es verdad que estuvo muy guay porque nos explicaba cómo complementar esa medicina estética con toda la cosmetología, ¿no? Que yo creo que al final pues es muy, muy productivo. Y luego la práctica que os decía de los dermonalizadores en oficina de farmacia, que fue una de las prácticas para mí más interesantes, todos los que nos contó Blanca Yacer, la verdad es que fue maravilloso. Todo lo que nos contó y sobre todo por cómo tú luego lo podías aplicar a tu futuro profesional, ¿no? Nos dio consejos buenísimos y que actualmente, por ejemplo, en mi caso, pues yo que he montado una clínica de medicina estética con dos compañeros míos que son médicos estéticos, pues el poder implementar y poner esa consulta de dermocosmética, pues nos ha venido genial. Además, hemos cogido un dermonalizador donde entre todos, pues en equipo multidisciplinar, pues estamos haciendo o recomendando rutinas cosméticas que están completamente adaptadas al paciente, que es de lo que se trata, ¿no? Y sobre todo, poder dar información basada en ciencia, que es lo que siempre digo, con una base científica y al final con unos conocimientos adquiridos, ¿no? Que además el máster te prepara fenomenal para eso. La visita a Bionos, ¿vale? Que es la quinta práctica, también en Valencia. Se realiza un viernes, son 3 horitas y bueno, al final pues podréis ver cómo se trabaja dentro de un laboratorio para todos aquellos que os guste el tema de la cosmética. Y luego hay una práctica que es virtual, la podéis ver desde casa, que es de marketing y venta online, que la verdad es que bueno, pues nos enseñaron como diferentes técnicas de venta en el desarrollo de una campaña de un producto cosmético y la verdad es que estuvo muy bien y sobre todo para todos aquellos que queréis dedicar un poco pues a lanzar vuestra propia línea cosmética o al tema del marketing, ¿no? Dentro de la cosmetología, que está fenomenal. Bueno, os he puesto aquí unos vídeos de las prácticas para que los pudieseis ver. Al final la práctica que tiene más peso en el máster es la práctica de dermocosmética y formulación en laboratorio como tal. Donde, bueno, os he puesto aquí un vídeo para que veáis cómo es el laboratorio de Valencia, donde nosotros nos estuvimos formando y estuvimos haciéndolo. Son diferentes, es un laboratorio súper grande, son diferentes mesas que están distribuidas por grupos pequeños de unas 5 o 6 personas donde vais a tener todos los principios activos para vosotros y según las bases de las formulaciones, entre 2 o 3 personas vais a ir formulando esos productos cosméticos, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto aquí un vídeo para que lo veáis. Como veis, estamos distribuidos por mesas en diferentes grupos y tenemos aquí toda nuestra materia prima, nuestros principios activos y ahí tenemos las formulaciones, lo que son para poder crear nuestros productos cosméticos y todo el material necesario que necesitamos. Ahí teníamos que ir haciendo los cálculos de toda la cantidad que necesitamos de esos productos, los estuvimos pesando para luego posteriormente hacer la fórmula completa. O sea que la verdad es que fue una experiencia súper chula. Y aquí, como veis también pues bueno, cómo mezclábamos estos productos. En este caso pusimos una mezcla con pigmento para hacer una BB cream, bueno, una CC cream era en este caso con color y cómo se unificaban todos los principios activos. La verdad es que estuvo muy bien. Y en este siguiente vídeo os he puesto a Lorena, perdón, a Miranda Abad, a Minerva Abad, perdón, que es la coordinadora del máster que os cuento, que a mí me parecía maravillosa como docente y todo lo que nos sabía tanto, que es que todo lo que nos aportaba y con su experiencia de base, que encima ella ha creado una propia línea cosmética que se llama Uber y que les da fenomenal, pues Jolín, también aparte no solamente es práctica, sino que ella nos explicaba partes teóricas para guiarnos y para que nuestra formación práctica estuviese mucho más complementaria, ¿no? Entonces, al final, pues, estaba fenomenal. Entonces, pues bueno, al final, pues el poder complementar también que tener esas explicaciones teóricas durante la práctica, pues bueno, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Y luego, en cuanto a salidas laborales, pues ya sabéis que al final es un máster enfocado a multidisciplinar, ¿no?
a carreras sanitarias, por lo tanto tenemos diferentes salidas laborales. Una de ellas es la industria cosmética, pues bueno, en este caso pues más concreto a desarrollar y formular productos cosméticos, dentro de calidad y seguridad de productos, que también es una fase muy importante dentro de la industria, investigación y desarrollo bueno, y gestión de productos en fábricas de cosméticos, que también ahí te dan la oportunidad. Dentro de la industria farmacéutica, pues también formulación de productos dermatológicos, ¿no? Que esto es más enfocado a los farmacéuticos, o apoyo de diseños de productos de venta en farmacias o ensayos clínicos, tolerancia de productos dermocosméticos. Aquí, digamos, este campo pues, es mucho más enfocado a los farmacéuticos. Luego también regulación y asesoría técnica, pues para ser especialista en cumplimiento normativo de productos cosméticos por los diferentes reglamentos europeos, que también los conocemos y los vemos durante el máster, y pues la redacción de informes de seguridad, también tenemos toda la base teórica para poder hacerlo. Y luego emprendimiento, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso en el que me he centrado más, en mi caso, ¿no? Donde me he centrado más yo, pues no tanto en crear mi propia marca de cosmética o dermocosmética, que en un futuro no lo descarto, pero sí en una consultoría especializada en, sobre todo también en tema de, pues bueno, de dermoconsejo y demás, que también lo aplican a farmacias y para farmacias, ¿no? Siendo especialista de dermofarmacia, recomendación personalizada de productos y todo el tema de cosméticos. O sea que al final las salidas laborales son muy, muy grandes. Y luego sí que es verdad que también hay una práctica en industria que es completamente opcional para todos aquellos que os guste este tema, que al final, pues bueno, cuando estás casi a punto de terminar el máster, quedan unos poquitos meses, te comparten un listado de empresas que se dedican a todo el tema de la industria cosmética, donde tú puedes elegir realizar prácticas desde, pues bueno, casi desde el inicio o un poco más avanzado hasta un año y medio después, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una compañera que lo hizo e hizo prácticas en un laboratorio en Andalucía, pues como a tiempo después, ya justamente cuando estaba finalizando el máster, y luego sí que es verdad que hicieron un acuerdo y le dieron una beca para que pudiese continuar, ¿no? en esa formación, y luego posteriormente, pues bueno, al final es una manera de entrar en una empresa relacionada con esto, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante de esto es que la academia, la universidad, pues te pone en contacto y sobre todo te gestionan el seguro de responsabilidad civil para que puedas hacer esas prácticas. Y bueno, nada, simplemente informaros que la edición empezó en abril, pero que ahora hay otra convocatoria en octubre del 2026 para todos aquellos que os estéis interesados y que os guste, pues podéis escribir directamente a Mir Dermocosmética, y todos mis compañeros pues seguramente os den toda la información necesaria para que podáis pues bueno, complementar la información que os he dado yo, o incluso, pues bueno, si os animáis, pues para que podáis hacerlo. Y bueno, esto es una foto de grupo de las prácticas de formulación de laboratorio y al final, pues aparte de todo, pues haces pues nuevos amigos, sobre todo compartes, ¿no? Pues con profesionales dentro de la salud que son de otras competencias, y ese trabajo en equipo y multidisciplinar pues también es muy enriquecedor. Así que bueno, espero que os haya quedado todo más o menos claro. No sé si tenéis alguna duda o algo que me queráis comentar que os pueda yo resolver como exalumna del máster. No sé si está el chat por aquí. Ah, aquí está, ha conseguido una compañera, Isabel, ¿no? Ya se ha contestado Andrea. Fenomenal. No sé si tienes alguna duda más, María Isabel. Perfecto. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado conmigo este ratito, por haber compartido conmigo esta experiencia, y ojalá el día de mañana pues podamos ser compañeros también en el ámbito de la dermocosmética y de la formulación. Así que muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Chao.